¿Qué tal? Estamos en una nueva versión del trabajo de Unidos por la Salud de los Mexicanos, un colectivo que tiene ya 5 años de estar funcionando y hoy empezamos con un programa sustantivo destinado a hablar de salud. Nuestra serie se llama Hablemos de Salud y de otras cosas, de otros temas. En esta oportunidad es la salud de México, cómo estamos. Y varios de los integrantes, no todos, pero varios de los colegas de nuestro colectivo están el día de hoy aquí con nosotros. Yo les doy a ustedes la más cordial bienvenida y les pido que empecemos nuestro programa. He preparado algunas preguntas para formulárselas a ustedes, pero quien quiera participar simplemente levanta la mano y con mucho gusto le escuchamos. Quiero empezar con el doctor López Cervantes, que es un especialista, un epidemiólogo reconocido. ¿Cómo está la salud en México, doctor López Cervantes? Bueno, doctor Narro, la pregunta parecería muy directa, pero me parece que es una pregunta muy difícil de contestar, porque no sabemos cuál es el patrón ideal de lo que deberíamos de tener y por lo tanto no sabemos cuánto nos estamos alejando de ese patrón. Sí, pero ¿es buena o no es buena? Bueno, es que a eso es a lo que voy. ¿Comparado con qué? Si nos comparamos con Suecia o con Dinamarca, tenemos diferencias y hay mayores frecuencias de algunas cosas y menores frecuencias de algunas otras. ¿Y con Costa Rica o Argentina o Cuba? Bueno, eso es parte del problema. Nos hemos acostumbrado a hacer comparaciones internacionales, pero no a generar patrones de cómo debería ser las causas de enfermedad o las causas de muerte, en ningún lado. Entonces, comparado con eso, yo diría que no estamos muy mal, pero no estamos muy bien. Y el doctor Gabilondo, ¿qué opina al respecto? ¿Cuál es su opinión sobre el estado de salud de nuestra población? Simplemente están mal, punto. No nos debemos de comparar con nadie, porque si nos queremos comparar con Latinoamérica, ya no digamos los países escandinavos, pues estamos en los últimos lugares. A ver, no tenemos abasto de medicamentos, para empezar. La asistencia ha sido pésima. Hay más de 60 millones de mexicanos que no tienen acceso a la salud. ¿Y cómo es posible que esto se haya deteriorado brutalmente en los últimos 7 años? O sea, no estábamos en jauja, eso lo reconozco, pero les puedo decir que nunca había pasado yo con un problema de la salud en México como la que estamos pasando. La gente del Seguro Social no tiene citas, las cirugías están programadas a largo plazo, el ISSSTE está igual o peor. La Secretaría de Salud, que tenía 13 institutos de salud y 6 de alta especialidad, les quitaron los 6 de alta especialidad, que eran de lo poco que funcionaba bien en este país. Nos han reducido el presupuesto. ¿Cómo van a salir adelante si no hay modificaciones sustanciales en lo que estamos hablando? Primero, el presupuesto. ¿Quién pide el presupuesto de...? Vamos a hablar del presupuesto más adelante, doctor Gabilondo. Vamos a hablar de eso, pero en su opinión, no estamos bien, está mal. El doctor José Antonio Crespo. Sí, se dice cómo está la salud en México. Pues México está enfermo, en ese sentido, está enfermo. ¿Cómo está? Pregunta, pues siempre, yo tengo un amigo que cada vez que ve, me dice, ¿cómo estás? Digo, ¿comparado con quién? Todo es necesario que sea comparable. Nadie estamos perfectos, nadie estamos en situación óptima, pero
Sí tenemos que compararnos con países que tengan un producto bruto similar al mexicano, y en eso sí podemos decir, quizás más adelante toquemos el punto, pero la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico sitúa a México, si no en el último, en el penúltimo lugar, en lo que se relaciona al presupuesto destinado para atender la salud. De por sí ya estábamos en menos de $1,000 per cápita y ahora todavía se está reduciendo el presupuesto. ¿De qué manera vamos a mejorar si no tenemos los recursos y que sobre todo sean recursos bien manejados y carentes de desviaciones? Ahorita vamos a llegar a algunos otros asuntos, pero aprovechando la presencia de un experto en finanzas públicas, está con nosotros aquí Armando, que le agradezco mucho no solo su presencia hoy, sino su participación en el grupo. Y se ha mencionado por varios de los colegas nuestros el tema del presupuesto. ¿Es suficiente el presupuesto para la salud en México? En base a mi opinión, doctor, obviamente no. O sea, también es muy difícil y no es, creo yo, término de comparación cuánto requeriría la salud en México, pero yo creo que aquí se dio un doble factor. Uno, desde mi punto de vista, fue el retiro de especialistas, el retiro de gente que había hecho una carrera dentro de la salud pública, y la otra ha sido la reducción de presupuesto. Yo creo que entramos a la tormenta perfecta. Entonces el famoso 90-10, ¿no? de 90 de 10 de capacidad y 90 de eres mi cuate, ¿no? o estás cerca de mí, pues eso le dio al traste a carreras muy importantes desde el punto de vista de la salud en México. Y la otra, la reducción a efecto de poder alimentar estos programas de migajas, de apoyos para la gente, pensando que eso les iba a dar a ellos un beneficio. Y lo vemos a la luz. Hoy escuchaba yo una entrevista, nada más en lo que va de esta presente administración, hay más de 1,500 millones de pesos que se les adeudan a los laboratorios. No sumemos lo que ya viene de atrás, que se ha ido ahí a fondo perdido, y que de alguna manera eso ha desincentivado el que los grandes laboratorios de México sigan produciendo los medicamentos, independientemente de que la gente pueda con sus propios recursos acceder a ellos. Y vemos nosotros ahora algo que no se veía hace algunos años, doctor, colas en las farmacias que ya prestan cierta atención médica, no sé con qué perfil puedan tener ahí las gentes que recomiendan o que hacen diagnósticos médicos, y la gente finalmente está recurriendo ahí en lugar de… A los consultorios adyacentes a farmacias. Así es, que no sabemos quién los maneja, comparado con lo que decía el doctor Gabilondo, pues, ¿dónde está el ISSSTE? ¿Dónde está el Seguro Social? ¿Dónde estaban todas estas dependencias, todos estos organismos que se dedicaban a prestar la salud? La licenciada Beatriz Pajés es una experta en comunicación y es una gran mexicana en mi perspectiva. Y yo digo, la salud es un asunto de todos, no es nada más de los médicos y ni siquiera solo un asunto que le interese o deba interesar a los trabajadores de la salud, a las distintas profesiones que se dan en ese campo. Es un asunto de todos. ¿Cómo ves tú, querida Beatriz, el tema de las condiciones de salud de nuestra población? Sí, excelente pregunta, doctor Narro. Justo en este momento en que estamos reunidos aquí, hay marchas, hay manifestaciones en prácticamente todas las ciudades del país, encabezadas por una organización denominada Nariz Roja, que ha venido luchando durante hace mucho tiempo por la escasez de medicamentos contra el cáncer, sobre todo en los niños. Esta ha sido una lucha permanente. El gobierno ha estado prometiendo y prometiendo que habrá abasto suficiente y sin embargo
no han recibido una respuesta concreta. Segundo punto, sabemos que en las últimas semanas, en los últimos meses, han varios hospitales muy importantes en distintos estados de la República. Uno, el que más me impactó a mí en lo personal, fue el anuncio de que el Hospital General de Zacatecas cerraba. Lo mismo ha ocurrido en Oaxaca, ha ocurrido con hospitales en Veracruz, con hospitales en Guerrero, en Michoacán. ¿Por qué? Porque no tienen ya ni personal, ni los insumos, ni los medicamentos, ni los quirófanos, ni el instrumental necesario para poder atender a los pacientes, y los trabajadores de estos hospitales decidieron cerrar porque finalmente ya no tenían absolutamente nada que hacer. Indicadores que ustedes conocen mejor que yo, como lo que heredó la pandemia, estos más de 800,000 muertos en exceso, la cantidad de niños huérfanos que dejó la pandemia, las carencias que vemos todos los días en los distintos institutos nacionales más importantes, donde ni siquiera hay jeringas, donde ni siquiera hay gasas, donde al paciente se le pide que aporte los medicamentos y el instrumental, muchas veces quirúrgico, para llevar a cabo las operaciones de sus pacientes. Bueno, creo que no necesitamos estadísticas para decir que el estado de la salud en México está mal. En los 2 últimos gobiernos ha habido una absoluta destrucción del sistema de salud, y es algo que no podemos entender cuando hay regímenes que nos dicen que llegaron al poder para gobernar a favor de los más pobres. Muchas gracias. Querido Rafael, algunos de nosotros podemos dar cuenta de qué pasaba hace décadas en la salud de los mexicanos. Y la gran pregunta es, ¿habíamos venido mejorando? ¿Había cambiado la mortalidad infantil, las propias causas de muerte en nuestro país? ¿Habían mejorado los servicios públicos y privados de salud? Creo que si revisamos la historia de la salud en México, nosotros podemos ver la creación de organizaciones e institutos que hacían cada vez más sólida la salud, bien organizada, bien estructurada. Y si ahorita preguntamos cómo está la salud en México, solo podremos decir es un caos. Esa es la palabra. Caos en lo personal, porque la población no tiene suficiente educación para la salud y no tiene suficiente atención para la salud. Y caos en la Secretaría de Salud, porque no tiene ni pies ni cabeza. No encuentra la manera de salir. Han cambiado cerca de 10 veces la organización del sistema de salud y no funciona. Y han cancelado contratos, y ahorita tenemos el personal que está sufriendo porque no puede atender a los enfermos. No hay medicinas, no hay insumos, no hay más. Entonces, la palabra caos no es una exageración. Doctor Crespo, la calidad de la atención en nuestro país es en lo público y en lo privado una buena calidad. No es una buena calidad. Actualmente el gobierno pregona, como lo ha hecho desde hace ya varios años, que persigue una atención que redunde no solamente en mayor número de atendidos, sino también que sea de buena calidad, que haya una cobertura universal para todos, independientemente de si son o no los pacientes dependientes de un contrato laboral, una salud para todos. Quizás en este momento plantear eso para que dentro de 2 años suceda realmente y se concrete, pues es una situación ilusoria. Sin embargo, desde hace décadas íbamos buscando en México el que llegara el momento. Se había avanzado bastante en esa meta. Así se estableció hace más de 20 años el Seguro Popular. El Seguro Popular iba cubriendo a esa parte de la población que no tenía derecho a servicios de salud, puesto que no tenían un contrato laboral. De alguna manera se estaba cubriendo a una cantidad
de muchos millones de mexicanos que carecían de ello. Pero con el pretexto de que las cosas mejorarían, se destruyó esa posibilidad financiera que existía, sobre todo para los gastos catastróficos. Eso ya no existe. Como todos ustedes saben, pues se trató de, al destruirlo, crear un nuevo sistema, que el IMSS Bienestar es lo último. Y antes el INSABI, antes de IMSS Bienestar, el INSABI. El INSABI, y después el IMSS Bienestar. El caso es que, por decirlo coloquialmente, no se da pie con bola, ¿sí? El asunto es que si una empresa no está funcionando, cualquiera que sea, esa es la táctica y el pensamiento del gobierno actual. Pues la quitamos esa empresa, sea la que sea, y hacemos una nueva, ¿sí? Y esas empresas nuevas, pues resulta que no. Que no funcionan. Concretamente en la salud hemos ido como el cangrejo, para atrás, Eso es. y cada vez va a ser más difícil. No hay una buena atención de calidad y hay menor número de pacientes atendidos en las instituciones de seguro social, de todas ellas, y esto ha redituado en la creación de los médicos adyacentes a farmacias, que usted mencionaba en ese momento. Allí medio suplen esa atención, pero no es la atención debida, adecuada, simplemente porque no... Que de hecho uno puede decir entonces que se ha privatizado algo que teníamos, que era un sistema con problemas. Ya lo dijo el doctor Gabilondo, no estábamos en jauja, pero estábamos mejor. Ahora resulta que hemos perdido parte de lo que teníamos y estamos peor. Y eso me lleva, doctor López Cervantes, a preguntar sobre la organización de los servicios. Es un tema que a ti te ha preocupado mucho y me encantaría que nos dieras tu opinión. ¿Tenemos la organización que se requiere? En pocos segundos. Bueno, la respuesta sería no. No tenemos la organización que se requiere y habría que buscar ejemplos en México y en otros lugares de cómo se puede organizar. A mí, en lo personal, lo que más me gusta es el mecanismo que hay en el Reino Unido, en el cual se asigna una cantidad per cápita, por cada ciudadano tienen una cantidad, y esa cantidad va en general a los médicos públicos que atienden a la población. Aquí en México no lo tenemos. Desde el origen se dividió a la ciudadanía entre los que tenían derecho a eso, pero además contribuían de su salario y de los patrones, y eso dio origen a la seguridad social. Y la mitad de la población quedó en el antiguo esquema colonial de la caridad, en el cual había un poco de dinero que venía de la federación y con eso se tenía que hacer todo. Entonces, precisamente la creación del Seguro Popular lo que hizo fue reasignar parte del dinero de la hacienda pública a la población no protegida y con eso se logró mejorar un poquito las condiciones de organización de todas partes. Pero esto se ha perdido y hoy en día no tenemos pies ni cabeza en la forma de organizar y de financiar a los servicios. Pasamos de la caridad a la asistencia y pretendimos llegar después a la atención como un derecho, la salud como un derecho fundamental. Fernando, tu experiencia ha sido realmente muy importante en los institutos nacionales. Y una preocupación que muchos hemos compartido es qué representan, qué han representado para México los institutos nacionales de salud, cómo están y qué pasaría si la tentación se diera para modificar el régimen que tienen nuestros institutos nacionales. Uno donde tú te formaste, nutrición, pero ahí hay una docena más de institutos nacionales
de salud. ¿Cómo los ves? ¿Cómo los viste y cómo los ves hoy en día? Bueno, los institutos nacionales de salud, sin duda, era el corazón de la medicina en este país. ¿Por qué? Producen investigación, docencia y asistencia. Eso nunca se ha quitado en los institutos. La gran ventaja que tenían los institutos es que durante años, ya sea por patronatos, por una serie de dinero que se obtenía a través de la iniciativa privada, se pudo conservar mucho de la calidad, porque tampoco hemos tenido presupuestos extraordinarios para los institutos. Hemos sufrido durante ese periodo, pero en parte el patronato de los institutos fue algo importante. ¿Qué sucedió? Que en el sexenio anterior destruyeron los patronatos. Eso es increíble. Los institutos se manejan con un autogobierno, que eso es lo que los ha hecho que hayan llegado a donde han llegado. Lo destruyeron también, porque ahora las juntas de gobierno están conformadas con gente, como decía Armando, del 90% inútiles y 10% de lealtad. Entonces los vocales que están ahora en las juntas de gobierno son un verdadero desastre. Pero el siguiente paso, que puede ser lo peor, es que nos incorporen al IMSS Bienestar. El IMSS Bienestar desde 2023 tomó los hospitales de alta especialidad, que era algo que funcionaba en este país bastante bien, y lo ha hecho pedazos. Ya lo vimos. Ahora imagínense si toman a los institutos nacionales de salud, pues ahí se acaba, fíjense, se acaba la medicina de calidad de este país. Y nos vamos a quedar con médicos de consultorios de farmacia. Eso es lo que va a pasar. Así que ojalá que ni se les ocurra meterlos al bienestar, pero que den presupuesto, porque a lo mejor nos van a ahogar, porque nos van a reducir el presupuesto y nos dejen donde nos dejen, no va a haber ningún sistema que funcione. Hay un tema fascinante que tiene que ver con la salud, evidentemente, y con todas las áreas de la organización social, que es el tema de la comunicación. ¿Cómo comunicarnos con la gente? Y no digo nosotros en el colectivo, sino me refiero a cómo transmitir mensajes, Beatriz, en favor de la salud de la población. Cómo avanzar en los temas de fomento a la salud, de prevención de las enfermedades, de asistir, acudir al médico para tener un diagnóstico en una fase temprana de la enfermedad y por ende, en razón de eso, tener mayores posibilidades de tener un tratamiento exitoso. ¿Qué pasa con esa comunicación? A ver, yo lo que veo, doctor Narro, es que hay desde hace cuando menos 7 años para acá un enorme vacío en los medios de comunicación en lo que tiene que ver con campañas efectivas a favor de la prevención o de la salud en general en México. Muchos, los que nacimos hace ya varias décadas, recordamos como un gran acierto, como cuando llegaban los periodos o las etapas en que había que llevar a cabo la vacunación a favor de los niños. Bueno, los medios de comunicación estaban, televisión, radio, o la familia pequeña. Claro, el Vive Mejor, claro, estaban llenos los espacios mediáticos de anuncios que llegaban a la gran familia mexicana para que llevaran a sus hijos a vacunar o simple y sencillamente para lanzar mensajes de prevención en materia de paludismo, en otro tipo de enfermedades, cosa que ahí están prácticamente inexistentes. Y por el otro lado, bueno, asusta mucho o indigna mucho también que además de estas grandes omisiones que hay en campañas, también, por ejemplo, el tema de los programas de vacunación. Sabemos que hay más de, ustedes tendrán la cifra más exacta, pero entiendo que hubo en su momento y muy recientemente más de 6 millones de niños que no fueron vacunados porque los últimos gobiernos decidieron que o no había recursos o que compraron
de manera tardía las vacunas. Entonces, esto ha dado como consecuencia la reaparición de una serie de enfermedades de carácter infeccioso que ya estaban erradicadas en el país. Por lo menos sí, eliminadas. El caso del sarampión estaba eliminado. Absolutamente. Ayer estaba leyendo una nota sobre el tema de la tuberculosis, que junto con la influencia entiendo que tiene más prevalencia. Entonces, vamos, nosotros que no somos médicos, pues simplemente nos enteramos de la existencia de la tuberculosis a través de la literatura, de una dama de las camelias que murió como consecuencia de esto, o de un Kafka, ¿no?, de un escritor que también murió. Pero vamos, estábamos hablando de un momento en que los servicios médicos no tenían la eficiencia. Entonces, simplemente para decir, el tema de la salud en México está prácticamente ausente en los medios de comunicación. Pues estamos optimistas en el sentido de que sentimos que los hechos objetivos, que las verdades patentes que existen deben ser conocidas por todos los mexicanos. Sin embargo, estamos en desventaja ante un gobierno que es dueño, ¿sí?, de los medios de difusión masivos y que maneja la mercadotecnia y maneja estos medios de una manera masiva, y siempre su respuesta es que son populares. La popularidad muchas veces vencen a los argumentos, a los hechos objetivos, y nosotros estamos para difundir esos hechos objetivos sin ninguna otra pretensión, ni mucho menos la ideológica. Eso es lo que yo quería decir. Tenemos que ver cómo nos comunicamos, cómo la gente sabia de cualquier nivel social entienda que los argumentos son más poderosos que la mercadotecnia. Muchas gracias. Por favor, gracias, Armando. Doctor. Yo agregaría también, sin duda el celular le ha dado un giro a lo que es la comunicación. La prensa escrita, con la que crecimos también muchos, a pesar de que hay una gran cooptación, pues sin duda nos enteramos de la gran crisis de salud que existe por las noticias reiteradas que podemos leer y que son constantes en términos de esta faltante. Creo yo que parte de la importancia de este colectivo será, doctor, con su liderazgo y obviamente con la opinión y la visión que usted tiene, de poder acceder a todas estas redes sociales. Hay mucha charlatanería también desde mi punto de vista. Ya la gente cualquiera se erige como sabionda de los temas médicos y todo el mundo pretende recetar. Ahora con la inteligencia artificial no digamos, ya inclusive he estado viendo ahí gente que está lanzando mecanismos de atención a la salud a través de diagnósticos de inteligencia artificial. Entonces yo creo que ese es un gran reto que tiene este colectivo y en la que habremos, creo yo, de poder trascender a través de las redes sociales, de todo este esquema que usted nos acaba de platicar, para poder acceder al público. Para poder entender los temas de la salud, requerimos hablar, como lo hemos hecho, de temas presupuestales, de asuntos de infraestructura, pero sin duda alguna lo que termina siendo esencial es el tema del personal que trabaja en la salud. Y aquí un breve comentario sobre el tema de la educación de los trabajadores de la salud. Incluyo, por supuesto, no solo a los médicos, exacto, al personal de enfermería, de odontología. Es importante ese tema porque, como he dicho en alguna ocasión, el médico y los colaboradores del médico tienen un papel de tener la atención al paciente, pero la educación al paciente. Y para ellos deben ser bien educados. Y eso es muy importante porque, insisto, la educación para la salud está muy mal y tenemos que hacer mucho para que cambie. Y lo que sucedió en este sexenio es verdaderamente imposible de imaginar. Yo quiero dar un ejemplo. Hace 18 años yo fui a Washington, a la Organización Panamericana de la Salud, para recibir en nombre de la Secretaría de Salud el Premio Latinoamericano de Vacunación.
Y yo pregunto, ¿cómo estamos en vacunación hoy? Seguiremos con nuestras charlas, seguiremos hablando de salud y de otros temas en este colectivo. Yo quiero por hoy darle las gracias a mis colegas, a mis compañeros, a Beatriz y a ustedes por habernos dado cita para hacer este intercambio, para tener este diálogo, y yo espero que el mensaje pueda llegar a la población. La salud es fundamental para una persona, una familia, para una nación entera. Ya seguiremos hablando de estos asuntos. Por hoy, muchas gracias a ustedes por su atención.